el presidente Lula da Silva acaba de decir no solo que le sorprendió ese lenguaje violento de Maduro, hablar de derramamiento de sangre, sino que le está aconsejando a Maduro que aprenda a perder. La gente que solía apoyar a Maduro no está expresando públicamente ese apoyo, a la excepción de Cuba y Nicaragua, por ejemplo, esa izquierda todavía muy radical. Es que la gente acá se da cuenta de que algo está ocurriendo ahorita mismo en los bastidores ahí para fornecer o para que Maduro tenga una opción para huir, tal vez a lo mejor para Europa. Creo yo que nadie quiere huir para Cuba o para Nicaragua o para Bolivia. Porque el problema es que si esta gente se queda, digamos, en la oposición, ¿cómo pueden frenar una investigación, por ejemplo? El primero que va a interesarse en venir va a ser Estados Unidos a Venezuela, ¿no? A chequear, porque Maduro mismo tiene, el ministro de Defensa tiene acusaciones criminales, todo. Diosdado Cabello, Cilia Flores. Tengo entendido que Hugo Carvajal está muy interesado en colaborar en cosas porque a él todavía no lo han sentenciado. Entonces, cualquier cosa que haga a favor le van a reducir la sentencia. Quiero llamar la atención sobre este apoyo que me parece que es muy importante de Lula da Silva. Hay una razón por la cual está diciendo eso. Lo que él está diciendo no le conviene a Maduro. Para los efectos de Maduro, esto es un golpe muy fuerte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer estar aquí con vosotros otra vez. Y como he dicho, el programa de hoy es muy especial. Tenemos dos entrevistados de afuera de Brasil, hispanos, que van a hablar sobre la situación en Venezuela, la situación política de Venezuela. Uno de ellos es el periodista Casto Ocando, que está en la Florida y que conoce muy bien la situación en Venezuela y ha hecho un montón de documentales a respecto de Nicolás Maduro, de la vida de Nicolás Maduro. Y el otro es el empresario venezolano y peruano, señor Juan Musso, que hablará sobre cómo serán las elecciones en Venezuela. Me gustaría de empezar hablando con el señor Casto. Bienvenido, y me gustaría de saber cómo está la situación real en Venezuela hoy día, después de las declaraciones del señor Nicolás Maduro. Bienvenido, adelante. Gracias por la invitación. Lo primero que hay que decir es que esto ha sido una campaña bastante accidentada. La relación que ha tenido hasta ahora el régimen de Nicolás Maduro con la oposición ha sido de ataque constante, de violencia. Recientemente hubo un atentado en los vehículos donde se desplaza la principal líder de la oposición, María Corina Machado. Le cortaron los frenos, parte de que funciona para evitar que funcionaran y se produjera un accidente. Es decir, ha habido muchas manifestaciones y sin embargo la presencia de la oposición y sobre todo de la gente en la calle ha sido sin precedentes fundamentalmente, y esto por supuesto ha producido una reacción muy cuestionada por parte de Nicolás Maduro. Una de las cosas que dijo más recientemente fue que si él perdía el poder, entonces el país se corría el riesgo de llenarse, de convertirse en un baño de sangre, de una guerra civil, palabras que uno no emplearía fácilmente, ¿no? Él, sin embargo, las está usando, está amenazando. La impresión que yo tengo es que las encuestas son tan negativas en su contra. La diferencia es tan pronunciada. Hay encuestadoras que hablan hasta de 40 puntos de diferencia, que en la situación en la cual está muy crítica, entonces él está amenazando violentamente. Un discurso, por cierto, una afirmación, una amenaza que ha tenido una reacción muy interesante el día de hoy en Brasil. El presidente Lula da Silva acaba de decir no solo que le sorprendió ese lenguaje violento de Maduro, hablar de derramamiento de sangre, sino que le está aconsejando a Maduro que aprenda a perder y a continuar después, volver al poder luego. Es decir,
uno de los principales aliados de Maduro internacional, hace un cambio gracias a este discurso totalmente violento e inaceptable en Venezuela de Nicolás Maduro. Bueno, luego vamos a hablar ahí sobre las hablas del señor Lula respecto de eso ahí. Pero me gustaría de oír ahora el señor Juan Musso. ¿Cómo serán las elecciones en Venezuela? Vale. La verdad que tengo mis dudas, ¿no? Con respecto con las elecciones en Venezuela, ¿no? Si sacamos un cálculo, podríamos decir que estaría ganando una buena margen, por 30 puntos, ¿no? Pero ¿sabe qué va a ocurrir, no? Lo que sí estoy viendo es mucha proactividad de la comunidad venezolana. Como había contado previamente, estuve en un vuelo de Lima para Caracas y conocí a 3 personas, pero así que nadie se conocía, ¿no? Y de estas 3 personas, era la primera vez que volara en su vida, ¿no? Estas 3 personas, cuando por primera vez en su vida estaban yendo solo a votar, y eran prácticamente inmigrantes que se habían quedado en Perú y habían cruzado toda la frontera a pie prácticamente. Entonces estoy viendo mucha participación de las personas. Correcto. Y también con nosotros hoy Gerson Gómez, directamente de la Florida. Gerson, bienvenido. ¿Le gustaría de hacer una pregunta a los 2 invitados? Por supuesto, vamos a practicar nuestro español acá del sur de Florida. Acá todos nosotros pensamos que hablamos español. A ver, bueno, señor Castro, tengo una pregunta especialmente respecto del sur del continente. Usted ha hablado de una manifestación del señor Lula, pero nos dimos cuenta de que Argentina está involucrada en un problema diplomático ahí, incluso con personas conectadas a la campaña de María Corina Machado e ingresas e involucradas en las instalaciones de la Embajada de la Argentina. Y esta semana puso inclusive en mis documentaciones ahí que publico en la internet una oportunidad que charlaron María Corina Machado y el presidente de Argentina. Milei fue hostilizado por Maduro. Entonces, hoy día tenemos Brasil que parece que apoya a Maduro, pero ya está volviendo atrás, pero Milei apoya a María Corina Machado ostensivamente. ¿Cómo usted mira este apoyo internacional en esta situación ahora de Venezuela? Yo creo que ese apoyo internacional está creciendo en todas partes y aliados que habían sido tradicionales de Maduro ahora están retirándose porque la situación en Venezuela ha sido verdaderamente dramática y por muchas razones, no solamente por el tema de todas las acusaciones de narcotráfico y de corrupción internacional que pesan sobre Maduro y su círculo íntimo, sino también por este tema de la migración masiva, ¿no? Que prácticamente no tiene parangón o no tiene paralelo en otras partes del mundo. Y yo creo que no solamente tú mencionas Brasil, Argentina, habría que mencionar que Petro también se ha mantenido muy al margen, no ha querido meterse, no le ha prestado el apoyo, lo cual es una cosa muy importante. Y otros países, de hecho hay un grupo de expresidentes latinoamericanos, pero sobre todo de Sudamérica, que están pidiendo asistir como observadores a Venezuela. Es decir, hay un apoyo muy interesante que viene de Europa y la gente que solía apoyar a Maduro no está expresando públicamente ese apoyo, a la excepción de Cuba y Nicaragua, por ejemplo, y algunos liderazgos en Bolivia. Es decir, esa izquierda todavía muy radical, pero eso es una de las cosas que y yo creo que esto es importante porque a la hora de un gran conflicto, a la hora de que Maduro vaya a declarar fraude, y Estados Unidos, por supuesto, no me hablaste de Sudamérica, pero Estados Unidos también hay ha cambiado completamente la política, y esto es importante, como dije, al momento en que Maduro quiera reconocer, quiera buscar que lo reconozcan después de cometer un fraude electoral. Oh, señor Castro,
Dijiste otro día que el señor Maduro está cometiendo su último el brote. ¿Por qué dijiste esto? Perdón, ¿pudiera Escuchaste, repetir? el brote, el último brote de Maduro. ¿Por qué dijiste esto? Vosotros. Bueno, yo creo que Maduro, sí, yo creo que Maduro tiene un liderazgo que ha caído tremendamente, sobre todo cuando ha surgido este liderazgo emocional, ¿no? Espiritual de María Corina Machado. Ha habido como un arrinconamiento, la gente está, que se ve no solamente en las calles, sino también, de acuerdo a las fuentes que uno maneja a diferentes niveles, la gente está, digamos, con un hartazgo muy importante, no tiene más nada que perder, tiene la decisión de salir, de enfrentarse, a pesar de las consecuencias, que en el pasado no han sido leves estas consecuencias. Ha habido persecución, ha habido encarcelamientos, ha habido juicios amañados para meter preso a la gente, ha habido tortura, una cosa que está documentada en diferentes instancias penales internacionales. Entonces Maduro tiene una opción cada vez más restringida, ¿no? Porque, vuelvo y repito, el tema no es solamente declararse ganador, el problema es cómo mantienes un gobierno con una legitimidad de origen, que eso va a implicar un cuestionamiento internacional que puede provocar una reacción interna del chavismo y de los militares, y esto puede obviamente complicarle todavía más el escenario. Y por eso es que hemos escuchado algunas propuestas, como la del ex asesor para América Latina de la Casa Blanca, Elliot Abrams, durante la época de Trump, que le está proponiendo una especie de amnistía, ¿no? Para decirle, Maduro, puedes irte con tu gente, ¿no? Pero deja el poder, ¿no? Y garantizarle un mínimo de seguridades. Y todo eso se ha planteado en la mesa, aunque Estados Unidos ahora se espera que endurezca la posición, luego sobre todo de la renuncia de Joe Biden a la reelección en Estados Unidos. Pero el problema es que el señor Maduro, Nicolás Maduro, no quiere aceptar esta oferta de los americanos. Quiere quedarse ahí como más 6 años en el poder. Y ahora para Juan Musso, yo tengo una curiosidad. ¿Por qué se llama María Corina Machado? ¿Tiene alguna cosa a ver con los portugueses, con los brasileños? El Machado me parece muy raro para un hispano, ¿no? Bueno, es una cuestión interesante. Venezuela, podría decir que la segunda mayor colonia extranjeros es portugués. Esa es la palabra Machado. Machado es pues, portugués. Pero bueno, es que... Debe ser de portugués, ¿no? Porque Machado es muy fuerte y es de Portugal. Sí. Pero sí. Tengo una pregunta para Juan. Sí, dale, Gerson. Bueno, Juan, la idea de que tuviste esta experiencia volviendo a Venezuela, tú estás ahorita en Caracas y se dio cuenta de que la gente está volviendo a Venezuela solamente para votar. Bueno, ¿y qué pasó con la gente que está afuera? Porque hay millones de venezolanos afuera que tenían ganas de participar de esta elección, incluso se movilizaron alrededor de María Corina Machado, pero fueron eliminados. ¿Cuántos van a participar de las elecciones afuera, de la gente que está en la diáspora venezolana? Gerson, eso es una buena pregunta. Si vemos, por ejemplo, el caso de Brasil, que ahora los números, hay una cuestión interesante, que ya consulado trabajando en las otras ciudades. Antes teníamos consulados en Curitiba, había en Sao Paulo, había en la parte norte, en Boavista. Eso fue todo cerrado. El único lugar donde podría votar gente, los venezolanos, en Brasil, ser en Brasilia. Entonces, y Brasilia prácticamente es un país del tamaño de Estados Unidos. Entonces, un país continental. Entonces, va a haber muchas personas, 500,000 que van a dejar de votar. Hay otros países donde todavía la facilidad, por ejemplo, en el caso de Perú, hay muchos venezolanos. Pero, a mi entender, creo que hay personas que se inscribieron, que consiguieron inscribirse en el consulado peruano. No sé si Castro tiene más información detallada de esa parte, ¿no?
Y parece que sí, en el caso, ¿quiere hablar alguna cosa? Vale, adelante. Mira, hay que decir que o sea, se estima que hay cerca de 8 millones de venezolanos que salieron, viven fuera, de los cuales más o menos 3,5 millones pudieran tener derecho al voto, y sin embargo el régimen no permitió la inscripción, excepto en algunos países, aparte de lo que dijo Juan, también en España. En España hay un grupo alrededor de 40, un poco menos de 50,000 votantes en España que lograron inscribirse, y también en Argentina, que también hay otro poco. Es decir, pero son limitadas el número que va a permitir, y esto tiene una razón. La razón es que el voto de los venezolanos en el exterior tiende a ser en contra de Maduro, y obviamente en una elección todos los votos cuentan, y ellos no querían tener una avalancha de 1 millón de votos que pueden decidir las elecciones dentro de Venezuela, viniendo de afuera ese voto de los venezolanos en el exilio. Bueno, todavía con Castro, me gustaría hablar un poquito más sobre María Corina Machado. ¿Cuáles son las posibilidades de María Corina vencer esta elección? ¿Y por qué la persiguen tanto? Bueno, hay que aclarar que María Corina no es la candidata oficial en este momento. Hay otra persona que se llama Edmundo González Urrutia. A ella le negaron la posibilidad de inscribirse como candidata. Primero la habían inhabilitado, una figura que existe en la legislación venezolana cuando has cometido algún tipo de delito si estuviste en un cargo de elección popular, cosa que no es el caso de ella, pero le utilizaron ese argumento para inhabilitarla, y luego cuando se trató de inscribir bajo presiones, el régimen bloqueó esa opción, y hay una razón muy clara para esa acción del gobierno. María Corina Machado ha emergido, es una persona que ha hecho política en Venezuela desde 20 años, más de 20 años, pero ha sido una persona que ha mantenido sus principios, ¿no? Que se ha regido, tuvo un rechazo porque era considerada un poco más radical, pero a medida que todo el liderazgo de la oposición se fue diluyendo, se fue desinflando, surge la candidatura de María Corina, que es una candidatura, Pablo y Gerson y Juan, por supuesto, que tiene unas características muy particulares. Es un liderazgo, primero, emocional, ¿no? Que por cierto, surge en una situación en que el país está destrozado, en que la gente ya está cansada, quiere un cambio como de lugar, está dispuesto a dar la vida. Y entonces María Corina surge en esta coyuntura, comienza a visitar sistemáticamente los más rincones apartados, los pueblos más lejanos de Venezuela, y cuando ella comenzó a salir hace 4 meses, la cantidad de gente en la calle era impresionante. Luego esto fue creciendo a un punto que el gobierno trató entonces de bloquear las vías de acceso para que ella no pudiera llegar a los sitios, y sin embargo la gente la ayudaba. O sea, ha habido se trata de un liderazgo que además tiene una conexión espiritual, ¿no? La gente, mucha gente la ve a ella como una salvadora en el término mesiánico, ¿no? No sé si eso es bueno o es malo, pero es como la están percibiendo, y esto es ha desatado una fuerza tan grande que el gobierno le tiene mucho temor, ¿no? O sea, por ejemplo, había habido en algún momento la preocupación de que pudiera ser objeto de un atentado. Yo creo que si eso llegara a ocurrir, la situación en Venezuela se volvería absolutamente en contra del régimen masivamente. Y yo creo que esto es otro liderazgo que es muy importante, lo que voy a decir. Es un liderazgo además con firmeza, no solamente es emotivo, no solamente es espiritual, sino también es un liderazgo firme que los militares están viendo como una señal, como diciendo, este es el liderazgo que necesitamos para poner en manos de una persona el futuro de los militares, ¿no? Porque hasta ahora los líderes de la oposición no habían inspirado confianza en los militares. Ahora sí, ahora los militares están dispuestos a pararse firme, como dicen, ¿no? Y esto es una cosa que preocupa tremendamente, por eso es que la atacan misericordiamente, la tocan la critican constantemente, le bloquean, tratan no la tocan toda, afortunadamente, pero lo más importante es que ese liderazgo
está haciendo un eco, está teniendo un gran eco en los cuarteles, lo cual que ha sido, digamos, el terreno tradicional del chavismo militar, ¿no? Ahora ya no es así. Entonces ha habido unas rupturas internas, ha habido unos enfrentamientos, y todo esto es, digamos, por eso que surge el liderazgo de María Corina, y yo creo que esto va a continuar, independientemente de lo que pase el domingo. Ok, me gustaría de oír la opinión de los dos ahora sobre el señor Edmundo González. ¿Es un buen nombre para reemplazar a Maduro? Musso, por favor, adelante. La verdad que Edmundo González para mí no era una muy conocida. Entiendo de que estudió diplomacia durante muchos años en varios gobiernos, y él prácticamente estuvo en 2002, por ahí, en el año 2002 en el gobierno, pero él estaba antes del gobierno, entonces tiene mucha historia en la área de diplomacia, ¿no? Es lo que sé de él, ¿no? No sé si tú sabes más de este. Bueno, entonces Castro, dímelo. Mira, el liderazgo de Edmundo González surge, como decía, la primera opción de candidatura presidencial fue María Corina Machado. Cuando el régimen dijo no la vamos a aceptar, no aceptaron que se inscribiera, entonces hubo una otra candidata que ella promovió, que se llama Corina Lloris, una persona que, una mujer mayor también, mayor que María Corina Machado, una persona académica que viene del mundo académico, una persona muy respetada, pero no metida en política, una persona, como decimos, ¿no? Un outsider que sale, pero al mismo tiempo, y esto es una cosa que a mí me impresionó como estrategia, al mismo tiempo que María Corina Machado proponía a esta candidata, Corina Lloris, metieron por debajo, digamos, discretamente, sin mucha bulla, a el candidato Edmundo González Urrutia, simultáneamente pero llamaron la atención, dijeron, bueno, esta es nuestra candidata, Corina Lloris, y el régimen se enfocó en Corina Lloris, finalmente la terminó bloqueando y aceptó la candidatura de Edmundo González Urrutia porque pensaba que se trataba de una figura totalmente inofensiva, ¿no? Y fue, digamos, como se dice en el béisbol, no sé cómo lo ven ustedes en Brasil, fue un strike que el liderazgo de María Corina, que los estrategas de la oposición le metieron al gobierno, porque el gobierno llegó un momento en que ya no podía rechazar la candidatura que había aceptado de González Urrutia, que por cierto, y debo decir esto, cuando el régimen se planteó eliminar también esa candidatura, entonces hubo una declaración de Lula da Silva diciendo, ni se les ocurra hacer esa, porque la oposición necesita un candidato, ¿no? Y otra vez, son las interrogantes, ¿no? ¿Por qué Lula da Silva se pone ahora como garante de la oposición en ese momento, que validó la candidatura de Edmundo González Urrutia? Y bueno, esta es una persona obviamente mayor, una persona, como dijo Juan, que tiene una gran trayectoria diplomática, estuvo funcionando incluso hasta principios del gobierno de Chávez, de modo que tiene esa experiencia muy importante de la diplomacia que le da a un político, cómo lidiar. Es una persona que ha planteado una estrategia de mi gobierno es para todos, no es un gobierno para unos pocos. Es decir, le ha dado otro talante, le ha dado otra característica a la política venezolana, y la gente lo agradece, porque hasta ahora lo que hemos estado acostumbrados ha sido, digamos, la política de los gritos, de las amenazas, de las descalificaciones. Es decir, no hay un líder chavista que trate con respeto al oponente. Al contrario, el discurso es: lo quiero eliminar, tú eres un escuálido, eres un fascista, eres un enemigo, ¿no? Y el problema es que cuando tienes el 70% de la gente diciéndole que tú eres enemigo del régimen, entonces eso es lo que produce y lo que al mismo tiempo facilita este liderazgo, que por cierto, Edmundo González Urrutia ha recibido, digamos, ese apoyo que la gente le dio a María Corina. María Corina dijo, no me lo den a mí por ahora, vamos a transferirlo. Y ha ocurrido ese fenómeno que en política a veces funciona, a veces no funciona, pero en este caso
ha funcionado extraordinariamente. Los votos de María Corina han pasado ahora a los votos de Mundo González Urrutia a un nivel extraordinario de acuerdo a las últimas encuestas. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Gerson, ¿tiene una pregunta más? Sí, vale. Sabes que acá en Estados Unidos, Paulo, y también estoy seguro que Castro tiene la misma percepción, es que la gente acá se da cuenta de que algo está ocurriendo ahorita mismo en los bastidores ahí para fornecer o para que Maduro tenga una opción para huir, tal vez a lo mejor para Europa. Creo yo que nadie quiere huir para Cuba o para Nicaragua o para Bolivia. Ellos a lo mejor quieren huir para Europa, como suelen hacer. Pero esta conexión, yo tengo oído tus videos ahí donde hablas de la plata que sale del contrabando de oro, de la venta de crudo directamente a Rusia, a Turquía, y tú tienes muchas informaciones ahí de una conexión acá en Estados Unidos de la gente que está intentando ahí hacer un acuerdo. ¿Pueden nos actualizar si esto vale para esta situación? Y si sí, el tema que conecta Brasil y Venezuela, que es el tema de Hugo Carvajal, que está arrestado acá en Nueva York, si esto no estaría todo conectado ahí en un acuerdo, incluso con el cambio de la posición de Lula, como tú nos has dicho también. Sí, o sea, siempre hay acuerdos, siempre hay gente que está interesada. Mira, es muy complicado para un alto militar venezolano, por ejemplo, cuando tú estás en una lista perseguido por Estados Unidos porque no tienes cuentas bancarias, no tienes dónde aterrizar en el país, fuera del país, tienes familias, tienes mujeres, tienes hijos, tienes sobrinos, nietos, en fin, y toda esta situación causa un efecto y muchas de estas personas secretamente, obviamente, buscan un acuerdo, envían un mensaje, un emisario, y esto ha ocurrido mucho, ha ocurrido con Carvajal mismo, ha ocurrido con altos generales, y tengo entendido que está ocurriendo en este momento. Y no solamente militares, también personas que trabajan, por ejemplo, en el CNE, el Consejo Nacional Electoral, y otros organismos que están revelando, por ejemplo, gente que trabaja en las aduanas, están diciendo, mira, aquí hay vuelos misteriosos, entonces se filtran información de los cubanos llegando. Pero esta línea la hay con Estados Unidos y Estados Unidos está recibiendo y está, digamos, usando la información. Tengo entendido que Hugo Carvajal está muy interesado en colaborar en cosas porque a él todavía no lo han sentenciado. Entonces, cualquier cosa que haga a favor le van a reducir la sentencia. Entonces, hay esa dinámica por un lado y luego está la otra dinámica de qué voy a hacer una vez que me salgo del país, ¿no? Porque el problema no es irse del país, el problema es cómo me mantengo sin que me metan preso, sin que me ataquen, como ha ocurrido con muchos otros dirigentes. Eso es un problema para Maduro. Y obviamente sí ha habido un desangre, digamos, de recursos, se han robado recursos, se llevan el oro, por ejemplo, a Turquía, a Dubái, y incluso hay casas específicas para procesar el oro, que están recibiendo oro venezolano y después el dinero lo meten en otras cuentas. Todo eso está ocurriendo, ha venido ocurriendo, y yo creo que todas estas personas, se habla ahora de un plan de escape, ¿no?, que existe, y yo creo que es una gran preocupación, porque el problema es que si esta gente se queda, digamos, en la oposición, ¿cómo puede frenar una investigación, por ejemplo, de todos los robos que ha habido el primero que va a interesarse en venir va a ser Estados Unidos a Venezuela, ¿no?, a chequear, porque Maduro mismo tiene, el ministro de Defensa tiene acusaciones criminales, todo, Diosdado Cabello, Cilia Flores, o sea, toda la cúpula. Entonces yo creo que esto es una situación bastante complicada y quiero llamar la atención sobre este apoyo que me parece que es muy importante de Lula da Silva, no tanto porque Lula, o sea, hay una razón por la cual está diciendo eso. Lo que él está diciendo no le conviene a Maduro, es una lectura inmediata. Tú dices, oye, lo que está diciendo Lula da Silva, no importa quién haya sido Lula da Silva, pero para los efectos de Maduro esto es un golpe muy fuerte. Esto es un golpe muy fuerte porque va en contra de lo que él quiere promover, ¿no? La idea de que
ellos tienen que quedarse atornillados hasta el final de los tiempos. No. Lula está diciendo, oye, puedes buscar un segundo mandato más adelante. Yo no creo que les dé tiempo, pero bueno. Y lo mismo está pasando con yo creo que ahí hay también, Gerson, la mano del Departamento de Estado de Washington. Y yo creo que vamos a ver más de este tipo de influencia. Bueno, esto se pasa porque nuestro pueblo está, mira, de ojo en las cosas que están pasando ahí en Venezuela, porque si Maduro pone las cosas para acontecer, si cumple las amenazas, y ahí todo Latinoamérica está en peligro, ¿no? Todo se puede pasar malo ahí para Latinoamérica, entonces es muy preocupante. ¿Y qué te parece si Trump vence las elecciones en Estados Unidos? ¿Se va a cambiar alguna cosa ahí para Venezuela? Yo creo que esto sería un escenario de pesadilla para Maduro. Durante la primera administración de Trump se hizo la administración Trump armó un grupo que se llama un Task Force, que es un grupo donde están todas las agencias de Estados Unidos. Está el FBI, está la CIA, está la DEA, por supuesto, está el Comando Sur, Southern Command aquí en Miami, está hasta el IRS, la oficina de los impuestos en Estados Unidos, y estaban constantemente monitoreando lo que estaba pasando en Venezuela. Tenían intervenido hasta las comunicaciones telefónicas, porque estaba también la NSA, que es la gran agencia de escuchas e intervenciones de las comunicaciones en el mundo. Entonces tenían a gente militar, había un grupo también de Navy SEALs, y estuvieron así de intervenir, y la razón por la cual no intervinieron era porque el liderazgo de la oposición que había en ese momento, Estados Unidos pensaba que era demasiado débil para lo que se tendría que enfrentar en caso de que Maduro saliera del poder o era capturado. Esa situación no existe en este momento. Trump en el futuro puede hacer una gran modificación. Puede ser un tremendo dolor de cabeza si Maduro persiste en el poder de aquí a allá. Señores, llegamos al final de nuestra entrevista de hoy. Muchas gracias por la participación de los dos en nuestro programa. Les deseo muy buena suerte en este fin de semana. El lunes, si pueden, me gustaría tenerlos otra vez aquí con nosotros. Gracias, Castro, gracias, Juan, y Gerson continúa con nosotros, ¿correcto? Así es. Gracias. Gracias, muy gentil. Gracias por la invitación.